En medio del Atlántico, un crucero blanco quedó inmóvil como un animal herido. A bordo del MV Hondius, las puertas de las cabinas empezaron a cerrarse una por una, no por lujo, por miedo. 3 pasajeros ya habían muerto, y dentro de ese casco de acero había algo peor que el silencio, una enfermedad invisible recorriendo los pasillos. Nadie sabía todavía de dónde había salido, pero todos entendían una cosa: ese viaje acababa de convertirse en una trampa. Imagine la escena: un barco pensado para hielo, no para una plaga, balanceándose bajo un sol brutal cerca de África Occidental. En el interior, alfombras limpias, barandillas pulidas, camareros con guantes y una tensión que se podía casi tocar. Lo que había costado una fortuna ya no parecía un crucero, parecía una fortaleza sellada. Y cuando un barco así queda aislado, la pregunta cambia de forma. Ya no es quien está enfermo, es quien llevó la muerte a bordo. Todo comenzó con un primer síntoma que parecía insignificante. Un hombre neerlandés de 70 años se desplomó en cubierta el 11 de abril. Tenía aspecto de gripe fuerte. Poco después, murió. Y ahí empezó el error más peligroso de todos: pensar que era un caso aislado. No lo era. Su esposa también enfermó más tarde, y el patrón se volvió imposible de ignorar. 2 personas, una misma travesía, el mismo final. Una coincidencia demasiado perfecta. Ese primer giro ocurrió mientras el barco cruzaba aguas vacías, lejos de cualquier puerto amigo. Visualice la cubierta al amanecer, el mar quieto, el aire húmedo, un pasajero que apenas puede ponerse en pie. Luego, la noticia que corre por un pasillo estrecho como un susurro maldito. Un médico entra, otro sale con el rostro tenso, y de pronto, lo que parecía una mala racha empieza a parecer un brote. Muy pronto la familia ya no hablaba de vacaciones, hablaba de regresar vivo. La mujer fue evacuada a la isla de Santa Elena el 24 de abril para acompañar los restos de su marido. Y allí ocurrió algo todavía más inquietante. Empezó a mostrar síntomas ella misma. Piense en esa isla remota, pequeña, rodeada de agua por todas partes, con una pista de aterrizaje solitaria y un hospital que nunca espera una emergencia así. Después fue trasladada a Johannesburgo. Llegó peor, murió al día siguiente. Entonces la historia dejó de parecer una desgracia privada. No era una cadena de mala suerte, era otra cosa. Cuando el tercer pasajero murió, un ciudadano alemán que seguía en alta mar, la conclusión empezó a cambiar en los despachos sanitarios. Ya no hablaban de ataques al corazón ni de cuadros aislados, hablaban de un hantavirus. Ese nombre, por sí solo, pesa como una puerta de hierro. Es una familia de virus asociada a roedores y puede atacar con una violencia brutal. En este caso, todo apuntaba al subtipo Andes, un nombre que basta para encender todas las alarmas. Aquí conviene detenerse y mirar el barco como si lo tuviera delante. El MV Hondius no es un carguero viejo ni un ferry improvisado. Es una nave preparada para extremos, con camarotes, pasillos cerrados y sistemas de aire que recirculan el ambiente. Precisamente por eso, el peligro era tan serio. Si un contagio entró allí, no encontró una calle abierta, encontró un circuito cerrado, un sitio donde cada respiración podía convertirse en sospecha, y eso cambia todo. Ahora imagine la rutina bajo cuarentena. 88 pasajeros encerrados en sus cabinas, escuchando pasos al otro lado de la puerta. 3 comidas al día, nada más. El golpe suave en la madera, una bandeja, una voz amortiguada, una retirada rápida. Así se vive cuando el miedo se sienta a la mesa. Y en el centro de esa escena estaban 61 tripulantes, entre ellos 38 filipinos, obligados a sostener el barco mientras el barco los utilizaba como escudo humano. Sin ellos, todo se detenía. Con ellos, el riesgo seguía vivo. Los tripulantes limpiaban superficies, retiraban residuos, mantenían motores y electricidad, y dejaban comida frente a puertas cerradas. Piense en manos enfundadas en protección total, pasando por pasillos donde cada esquina podía ocultar una amenaza. No eran pasajeros de lujo, eran la línea del frente. Y, sin embargo, el mundo apenas los veía. La atención estaba puesta en los fallecidos, en los huéspedes aislados, en el nombre del virus. Pero la realidad más dura estaba abajo, en las cubiertas de servicio, donde la tripulación seguía trabajando con la respiración contenida. Hasta el 6 de mayo, la noticia más sorprendente fue también la más tranquilizadora.
Ninguno de esos 38 miembros filipinos había mostrado síntomas. Las autoridades sanitarias los vigilaban sin pausa, mientras el buque permanecía fondeado y rechazado cerca de Cabo Verde. Rechazado. Esa palabra importa, porque un barco con una posible infección no encuentra brazos abiertos, encuentra distancia, encuentra cautela, encuentra puertos que miran hacia otro lado. Y eso deja a todos dentro con la misma sensación: estar vivos, pero no libres. Recuérdelo bien, el centro de este misterio no es solo un virus. Es cómo llegó hasta un crucero de lujo en mitad del mar. Y ahí empieza la parte más oscura. La explicación más limpia es también la más asquerosa. Un roedor infectado, posiblemente una rata almizclera de cola larga, pudo haber entrado en la bodega de alimentos en Argentina. Si dejó orina o excrementos contaminados, el aire del barco pudo haber levantado ese polvo y empujado la amenaza a través de conductos y ventilación. Imagine el lujo convertido en conducto de infección. Aire frío, rejillas brillantes y, dentro de ellas, algo casi invisible viajando hacia las cabinas. Da asco. Pero si fuera eso, aún habría una salida. Limpieza, desinfección, contención. La otra posibilidad es la que mantiene despiertos a los expertos. El virus Andes no se comporta como la mayoría de los hantavirus. Normalmente, estos virus no saltan de persona a persona, se encienden con un roedor y se apagan con esa misma cadena. Pero el Andes, originario de la misma región del sur de Argentina desde la que zarpó el barco, tiene una característica siniestra. Todo apunta a que sí puede pasar entre humanos en condiciones de contacto cercano, y un crucero no ofrece mejores condiciones para eso. Ofrece pasillos cerrados, aire compartido y horas enteras de proximidad invisible. Eso es lo que vuelve esta historia tan inquietante. Si la infección vino de un roedor, el problema es grave. Si pasó de persona a persona, entonces el barco no fue solo una víctima, fue un amplificador. Una caja cerrada donde el contagio encontró espacio para moverse sin ser visto. Y mientras los investigadores intentan separar una hipótesis de la otra, aparece el detalle que encendió todas las alarmas desde el principio: la posible conexión con una pareja neerlandesa que viajaba por el sur de Argentina y Chile. Ese viaje, que parecía una postal, podría haber dejado una sombra detrás de sí. Piensa en el contraste. De un lado, paisajes helados, excursiones exclusivas y un pasaje carísimo. Del otro, una cadena de muerte, aislamiento y puertas cerradas. El lujo no protegió a nadie, el mar tampoco, y ahora el nombre del barco ya no suena a expedición polar, suena a contenedor sellado con gente dentro, esperando una respuesta que aún no llega. Porque si el virus realmente se movió por el aire reciclado, cada rincón del Ondius estuvo más cerca de la tragedia de lo que cualquiera quería admitir. Y ahí está el verdadero golpe. No hubo explosión, no hubo alarma. Solo un hombre que se sintió mal, luego otro más. Y de pronto, un crucero entero quedó convertido en una escena que nadie quería tocar. Si la cepa Andes se había metido en el Hondius, el barco dejaba de ser transporte, se convertía en una incubadora que avanza sobre el agua. Y en ese escenario, un simple vecino de camarote podía ser más peligroso que un puerto entero. Un estornudo en un pasillo estrecho, una mano sobre la misma barandilla, un saludo demasiado cerca. Todo empezaba a parecer una trampa. Eso explica por qué la sospecha de contagio entre personas cambió por completo el tono del viaje. Ya no se buscaba solo un culpable invisible en roedores o en un punto lejano de tierra firme. La amenaza podía estar respirando en la misma cubierta. Podía dormir pared con pared. Podía pasar de un cuerpo a otro sin dejar rastro. Así se vuelve un barco una jaula limpia. Y peor aún, porque el síndrome pulmonar por hantavirus no se comporta como una gripe cualquiera. Primero, llega con esa engañosa normalidad que desarma a cualquiera. Fiebre leve, dolor de cabeza, un malestar en el vientre. Nada que obligue al pánico, hasta que, de pronto, el cuerpo cambia de bando. El propio sistema inmunitario se desordena, ataca los vasos sanguíneos y los pulmones empiezan a llenarse de líquido. El enfermo no se ahoga en el agua, se ahoga en tierra. La cifra que pesa sobre todo esto es brutal. La mortalidad puede acercarse a la mitad de los casos. Mitad. En un barco, esa palabra adquiere un sonido distinto.
No es un dato frío, es una puerta que se cierra. Por eso, para las 147 personas atrapadas a bordo, esperar la confirmación del laboratorio se parecía a contar los minutos antes de saber si su propia respiración iba a volverse enemiga. Silencio. Eso era lo que dominaba cada camarote, y además estaba el tamaño del encierro. 88 pasajeros habían pagado entre $16,000 y $25,000 por una expedición de lujo. Habían comprado horizonte, aire limpio y distancia. Recibieron justo lo contrario. Un camarote de unos 200 pies cuadrados, pasillos estrechos, puertas cerradas, y como ordenaban las medidas de máxima separación, las zonas comunes quedaron desiertas. La cubierta de observación, la biblioteca y las salas de charla se vaciaron hasta parecer escenarios abandonados. Imagínese esa escena. Mesas inmóviles, sillas alineadas, un vaso olvidado junto a una ventana. Afuera, el mar. Adentro, la sospecha. Los 23 países representados en ese viaje quedaron reducidos a una sola condición: aislamiento. Cada uno miraba por su ojo de buey la costa de Cabo Verde, tan cercana y tan prohibida como una ciudad sitiada. Ya no era una excursión, era una espera cerrada sobre sí misma. En medio de esa presión, el relato empezó a filtrarse por el Wi-Fi del barco, y allí apareció la voz de Jake Rosmarin, un viajero estadounidense acostumbrado a grabar aventuras, no cuarentenas. Su mensaje dio la vuelta con rapidez porque sonaba roto, urgente, casi incrédulo. No pedía fama, pedía ser visto como persona. Lo dijo con una frase sencilla y devastadora. No eran titulares, eran seres humanos. Esa diferencia lo cambia todo, porque cuando un grupo queda varado en mar abierto, el mundo exterior suele verlo como una anécdota. Pero dentro del barco, cada noticia se vuelve una sentencia provisional. Algunos pasajeros intentaban aferrarse a rutinas mínimas. Qasem El Jawad, por ejemplo, trataba de leer, de poner una película, de fingir que la normalidad seguía ahí. Pero nada era normal con un fallecido alemán dentro de la cámara frigorífica. Ese detalle helaba más que el aire acondicionado. Piense en eso un momento. Un barco de expedición, brillante por fuera, con una muerte guardada en frío por dentro. No hacía falta ver el cuerpo para sentirlo, bastaba saberlo. Y esa certeza pesaba sobre todos, porque el periodo de incubación podía ser largo. Nadie sabía quién estaba bien de verdad y quién solo parecía estarlo. Esa duda convirtió cada tos en alarma, cada pequeño dolor en sospecha, cada temperatura un poco alta en un sobresalto. Los tripulantes lo sintieron con más dureza. Los pasajeros podían encerrarse y esperar, la tripulación no. Ellos tenían que seguir moviéndose por zonas delicadas del barco, manteniendo servicios, limpiando, controlando puertas, llevando comida, sosteniendo un orden frágil. Para ellos, el purgatorio no era una metáfora, era un turno de trabajo. Y en un pasillo estrecho, con la posibilidad de contagio flotando encima, cada desplazamiento parecía una jugada en falso. A partir de ahí, el problema dejó de ser solo médico, se volvió político, y eso lo hizo más frío todavía. Cuando un barco enfermo queda frente a una costa pequeña, todos miran a todos. Ningún país quiere cargar con el riesgo de dejar entrar una amenaza que no entiende del todo. La nave seguía inmóvil frente a Praia, como un fantasma de acero a pocos kilómetros de tierra, visible, pero intocable. Conviene imaginar esa línea de costa desde el barco, las casas a lo lejos, el borde del puerto, la vida siguiendo su curso mientras el Hondius espera sin permiso para tocarla. Las autoridades de Cabo Verde habían dicho que no, y lo hicieron por una razón muy simple. Su sistema sanitario ya iba al límite. La capital tiene menos de 200,000 personas. Un brote con una mortalidad tan alta podía desbordarlo todo. Así que el barco quedó condenado a flotar cerca de una puerta cerrada. Ese rechazo transformó el casco en algo más inquietante que un buque detenido. Lo volvió un barco paria. Un hotel de expedición que ya no podía recibir ayuda normal. Un objeto tecnológico rodeado por una muralla invisible. Desde la cubierta, ver la costa dejaba de ser consuelo. Se convirtió en una humillación muda. Estaban cerca de la civilización, pero la civilización no quería tocarlos. Y entonces llegó la siguiente sacudida. La Organización Mundial de la Salud y el gobierno español propusieron mover el barco a las Islas Canarias para una investigación completa. En teoría, era una salida ordenada. En la práctica, abrió otra grieta.
Fernando Clavijo, al frente del gobierno regional, rechazó la idea públicamente. Dijo que estas decisiones no podían tomarse a espaldas de las instituciones locales, y menos sin garantías firmes de seguridad. El conflicto ya no estaba solo en el mar, también estaba en los despachos. Ahí es donde la historia se volvió todavía más incómoda. Porque mientras Madrid insistía en que recibiría el barco en 3 o 4 días, los líderes del archipiélago exigían una reunión directa con Pedro Sánchez. Entre una versión y otra, se abrió un vacío diplomático que nadie llenaba. Y en ese vacío, seguían encerrados 17 estadounidenses y 19 británicos, mirando cómo el tiempo cerraba sus opciones una por una. Deténgase un segundo en esa imagen. Un grupo internacional, sentado en silencio, esperando que dos gobiernos se pongan de acuerdo sobre su destino. No hay ruido de motores, no hay desembarco. Solo puertas, radios, mensajes y cálculos. Cada hora de demora aumenta la presión psicológica. Cada minuto convierte la espera en una prueba de resistencia. Y en un barco así, la ansiedad se contagia casi tan rápido como la enfermedad. Lo más duro es que ya no podían confiar ni en el aire que respiraban. El barco, pensado para llevarlos lejos de la tierra, se había cerrado sobre ellos como una caja de presión. El comedor ya no reunía. El pasillo ya no conectaba. Hasta el sonido de unos pasos podía despertar desconfianza. Y mientras el mundo discutía jurisdicciones, ellos seguían ahí dentro, midiendo el día por la tos de un vecino y por la luz que entraba a través de un ojo de buey. En medio de ese bloqueo, por fin se autorizó una evacuación parcial y desesperada. El miércoles, 3 pacientes fueron preparados para salir por aire. Un miembro de la tripulación británico, un ciudadano neerlandés y un ciudadano alemán. En Cabo Verde no existen instalaciones de biocontención biológica capaces de manejar un cuadro así que no hubo rodeos. Los sacaron directamente hacia los Países Bajos en aviones sanitarios especializados. La escena debió de ser brutal. Camillas cerradas, puertas selladas, rostros ocultos y un silencio que pesaba más que el calor del puerto. Para los que seguían a bordo, aquella salida fue alivio y condena al mismo tiempo. Alivio porque los casos más graves por fin recibían atención. Condena porque la evacuación confirmaba algo aterrador. El problema era tan serio que hacía falta cruzar medio mundo para encontrar una cama segura. Piénselo bien. Si un enfermo necesita un vuelo transcontinental para entrar en una unidad hospitalaria, entonces el barco ya dejó de ser un barco. Se había convertido en un foco en movimiento, y los que quedaban encima del casco de acero tenían que mirar cómo partían los helicópteros, sin saber si ellos serían los siguientes. Los tripulantes entendían la crudeza del momento. Los pacientes volaban lejos, pero la nave no podía quedarse quieta para siempre. Había que llevarla a España, y ahora todo dependía de permisos, de políticos, de funcionarios que nunca habían puesto un pie en esa cubierta. Esa es la clase de incertidumbre que destroza a una tripulación. Porque no solo se pregunta quién enfermó, se pregunta quién va a decidir su destino. Y mientras el mar seguía inmóvil, el plan de rescate se transformaba en una apuesta peligrosa: salvar a unos pocos sin encender una crisis sanitaria aún mayor. En paralelo, la Organización Mundial de la Salud observaba cada movimiento con una inquietud visible. Hasta el 6 de mayo de 2026 había reconocido 7 casos relacionados con ese viaje. 2 estaban confirmados por laboratorio y 5 seguían como sospechosos. Entre todos, ya había 3 muertos. Ese dato, por sí solo, basta para helar la sangre. Pero lo que encendió todas las alarmas fue otra cosa: la posibilidad real de que el contagio estuviera pasando de persona a persona dentro del propio buque. No era una sospecha ligera. Era una grieta enorme en todo lo que se creía entender sobre lo que estaba ocurriendo. La doctora María Van Kerkhove fue muy clara al hablar del asunto. Dijo que investigaban la transmisión entre personas que habían estado muy cerca unas de otras, y señaló algo que hizo todavía más incómoda la situación: una pareja neerlandesa y varios pasajeros que habían compartido camarotes reducidos. Imagínese esos pasillos estrechos, esas puertas cerradas, el aire reciclado, la tos en la oscuridad de una cabina de lujo. Todo eso cambia la historia.
Porque si el virus logra moverse entre cuerpos sin necesidad de un animal de por medio, entonces el barco deja de ser un simple escenario de brote. Se vuelve un laboratorio vivo, uno terrible. Ahí está la verdadera pesadilla. Si se confirma que se trata del virus andino, estaríamos ante uno de los brotes más peligrosos vistos en el mar. Ese subtipo, el que preocupa a los epidemiólogos, es una rareza biológica. A diferencia de otros hantavirus, que suelen obligar al contacto directo con excrementos de roedores, este tiene antecedentes documentados de transmisión entre personas. Normalmente ocurre en contactos muy estrechos, en habitaciones compartidas, en convivencias cerradas. Y eso convierte cada rincón del MV Hondius en algo más inquietante que un pasillo. Lo convierte en una posible ruta invisible de contagio. Por eso el trabajo de limpieza que ahora recae sobre la tripulación es tan angustioso. No se trata solo de fregar suelos o ventilar camarotes. Se trata de asumir que cada superficie puede haber quedado marcada por una presencia que no se ve. Cada pomo, cada barandilla, cada rincón húmedo del barco puede parecer limpio y aún así seguir siendo peligroso. Imagine a los empleados entrando con guantes, mascarillas y la espalda rígida, avanzando despacio como si caminaran sobre vidrio roto. Esa es la clase de tensión que nadie cuenta cuando habla de una desinfección. No se limpia un barco así, se intenta exorcizarlo. Y mientras tanto, los investigadores empezaron a mirar atrás. Había que recorrer el itinerario del buque como quien sigue huellas en la arena antes de que suba la marea. Antes de llegar a Cabo Verde, el Hondius había hecho escalas en lugares muy distintos entre sí, entre ellos Georgia del Sur y la isla Ascensión. También hubo excursiones para observar aves y fauna salvaje. Ese detalle cambió la dirección de las preguntas, porque entonces surgió una posibilidad incómoda, que el paciente cero no hubiera recibido el virus a bordo, sino durante una salida en tierra. Quizá no fue una rata escondida en un rincón del barco, quizá fue algo mucho más banal y por eso mismo más perturbador. Recuérdelo bien, porque aquí está el centro de la confusión. Todavía no se sabía dónde había comenzado todo. El problema no era solo hallar el origen, sino entender cuándo empezó realmente la cuenta atrás. El hantavirus puede incubarse durante unas 8 semanas. 8 semanas. Eso significa que alguien puede sentirse perfectamente bien hoy y llevar dentro una amenaza que aún no ha dado la cara. El cuerpo parece normal, la respiración parece normal, pero el reloj ya está corriendo. Y en un barco cerrado, con camarotes estrechos y pasillos compartidos, esa espera no es médica, es psicológica. Es una tortura lenta. Esa es la razón por la que la evacuación dejó de ser un simple acto humanitario y pasó a ser una maniobra de contención. El miércoles 6 de mayo de 2026, el silencio en la costa de Praia se rompió con el golpe rítmico de los rotores. 2 helicópteros sanitarios, preparados para transportar material biológico peligroso, descendieron hasta el barco. No llegaron como un gesto simbólico, llegaron porque hacía falta sacar a los más graves antes de que el cuadro se complicara aún más. 3 personas fueron trasladadas directamente a los Países Bajos. Entre ellas había 2 miembros de la tripulación, incluido el médico del barco, y un pasajero relacionado con el ciudadano alemán fallecido el 2 de mayo. Mire esa imagen con calma. Un médico de a bordo que probablemente había pasado días intentando contener lo incontenible. Un pasajero unido a una muerte reciente. Y 2 aeronaves esperando para llevarse a los pacientes por encima del océano, lejos de la isla y lejos del resto de la tripulación. No era una operación rutinaria, era una admisión tácita de que el sistema local no podía hacerse cargo. Cabo Verde no tenía lo necesario para enfrentar un patógeno de ese nivel de aislamiento biológico. Así que la solución fue sacar a los pacientes del lugar antes de que el problema creciera, y aún así, cada despegue parecía dejar una sombra más pesada sobre la cubierta. La confirmación más dura llegó después, desde Sudáfrica. El secuenciador del laboratorio terminó por señalar al virus andino como responsable. Eso cerró una puerta y abrió otra todavía más oscura. Porque desde la primera muerte, el 11 de abril, el escenario que todos temían dejó de ser una hipótesis remota. El virus andino es el único hantavirus del que se tiene constancia clara de transmisión entre personas. Suele darse en proximidad estrecha, en convivencia forzada, en contacto diario dentro de espacios cerrados. Y ahora, esas mismas condiciones estaban flotando en un barco lleno de pasajeros asustados,
con el mar alrededor y la sospecha metida hasta en el aire. La confirmación cambió por completo el papel de los que quedaban a bordo. Ya no eran simples tripulantes de servicio, se convirtieron en observadores, cuidadores y centinelas de cada respiración, de cada fiebre, de cada gesto extraño. Cuando los helicópteros sanitarios desaparecieron en el horizonte, el barco siguió avanzando como una caja cerrada sobre el agua. Dentro, la limpieza ya no era una rutina, era una defensa, y esa defensa tenía que sostenerse durante 3 días de travesía hacia las Islas Canarias. 3 días en los que cada pasillo, cada puerta y cada camarote podían esconder una nueva alarma. Los casos más graves habían quedado atrás, pero el peso sobre los que permanecían no se alivió. Al contrario, ahora sabían que el peligro no había terminado con las evacuaciones, solo había cambiado de forma. La noticia que terminó de helar el ambiente llegó desde Zúrich. La OMS confirmó allí un nuevo caso sospechoso, ligado a un pasajero que ya había abandonado el barco. Ese hombre cruzó fronteras internacionales sin saber que llevaba el virus consigo, y después enfermó. Para los 147 que seguían a bordo, aquello fue un golpe seco. Les recordó que un periodo de incubación de apenas 8 semanas puede parecer corto, pero alcanza para sembrar el desastre en silencio. Imagine por un momento ese momento a bordo. Un comedor vacío, una silla desplazada, un vaso aún tibio sobre la mesa. Afuera, el mar calmo. Adentro, la certeza de que algo invisible ya había salido del barco y viajaba por su cuenta. Eso fue lo más inquietante de todo. No solo estaban encerrados, también podían haber dejado una huella fuera de la nave. La situación en España tampoco ofrecía consuelo. Mientras el Hondius se acercaba a puerto, en las Islas Canarias crecía el rechazo. Autoridades locales protestaban abiertamente contra la decisión del gobierno nacional de permitir su atraque. No era una discusión administrativa, era miedo puro. Miedo a un casco lleno de sobrevivientes que todavía no sabían si también eran portadores. Miedo a convertir un muelle en puerta de entrada para algo mucho peor. Piénselo así, el Hondius ya no era un barco turístico, era una zona de cuarentena móvil, un refugio flotante, sí, pero también una carga viva. Dentro viajaban personas agotadas, vigiladas una por una, mientras el océano se extendía a ambos lados como si nada hubiera pasado. Esa contradicción es la que vuelve esta historia tan dura. La belleza del mar no detuvo al virus, la modernidad tampoco, y ahí está la lección que queda clavada. Incluso un buque preparado para aguas duras, incluso una nave moderna y robusta, puede volverse frágil ante una amenaza diminuta y antigua. La verdadera muralla no era el acero del casco, eran los 59 miembros de la tripulación que permanecieron firmes, sosteniendo la situación cuando todo lo demás amenazaba con derrumbarse. Con el paso final hacia los muelles médicos especializados de España, el viaje dejó de ser solo una emergencia sanitaria, se convirtió en una advertencia para toda la industria de los cruceros, porque lo ocurrido demuestra algo brutal. Unas vacaciones soñadas pueden transformarse, en cuestión de semanas, en un vehículo biológico imposible de ignorar. Y cuando los últimos pasajeros por fin pisen tierra para comenzar su cuarentena, no bajarán solo con maletas. Bajarán con el recuerdo de puertas cerradas, de pasillos vigilados y de un silencio que parecía respirar. El barco podrá limpiarse, podrá desinfectarse, pero esa imagen quedará allí, flotando para siempre. El Hondius inmóvil junto al muelle, con las cubiertas vacías y una taza olvidada junto a la mesa, como si alguien acabara de levantarse y nunca fuera a volver.